Cuando un individuo vive en este mundo siendo un animal social, es necesariamente se convierte en una parte de la sociedad. Entonces el sentido común nos dice que cuando te vuelves parte de una sociedad, la primera y principal pregunta, ¿qué se hace y qué es cómo se protegerán mis derechos? Porque el libre albedrío y la intención que tengo es también poseído por todos los demás. Así es como se originó el concepto del Estado, que la protección de la vida, la propiedad y dignidad, protección de los derechos para que no sean violados. Cuando se forma un Estado, entonces en el primer día de su formación, la pregunta más importante es ¿cómo funcionará? Es decir, que un Estado es evidentemente constitutivo de una orden colectiva de una comunidad. Una sociedad ahora tendrá una regla, una administración para mantener estas cosas por el Estado de Derecho, para la protección de los derechos de los ciudadanos. Se creará alguna ideología, ¿no? Una burocracia para administrar un Estado. Los gobernantes vendrán y gobernarán. ¿Cómo sucederá esto? Esta es una gran pregunta. El mundo contemporáneo ha respondido esta pregunta. ¿Qué cobrarás impuestos para que un Estado a su vez protegerá? Entonces, ¿de dónde vendrá el dinero? Esto también ha sido respondido por humanos, que tiene que ser dado por la gente, para que la gente dé dinero y las demandas de orden colectivo se cumplirán. Hasta este punto no hay desacuerdo. Si no deseas establecer una orden colectivo, el Islam no te obligará a establecer. Uno puede vivir en los bosques, no hay problema. Pero cuando estableces una orden colectivo, entonces se establecen los principios morales. No debes reemplazar este orden colectivo. No deberías desobedecer, no debes violar las leyes. Entonces, ¿cómo serán las demandas económicas de ejecutando una orden colectivo? ¿Se cumplirá? La respuesta a esta pregunta ha sido dada por la razón humana y también por Dios Altísimo en el Islam. La respuesta dada por la mente humana se ha convertido bastante científico en la época esta contemporánea. Evidentemente se nos pide que paguemos impuestos cuya base se explica el Estado. Sin embargo, si miras la historia del mundo, la mayor forma de opresión contra las personas ha sido que sus ganancias fueron tomadas, arrebatadas injustamente por los gobernantes, por los reyes para la protección del Estado. Sucedió en la medida de que en que si el palacio de Versalles no fuera bañado en oro y si el ministro le dice al rey que no hay fondos para ello, incluso después de recaudar impuestos por todo, el rey ordenaría recaudar impuestos hasta en sal también. La opresión infligida por los gobernantes en este mundo se ha llevado a cabo en forma de arrebatando la riqueza de la gente y propiedad. Esta era la opresión en la que el ser humano ha sido sometido en la historia. Una cosa más solía pasar, que es lo que el Estado quiere tomar dinero, pero la gente se negaba a dar, porque la gente pensaba que era suyo la propiedad. ¿Por qué darían? Decían, tómalo de otras personas. No es fácil dar la propiedad de uno, ¿no? Esto lleva a robo y esconder las fortunas. Aún hoy en día se puede ver el sistema de tributación progresiva. La gente crea refugios seguros y esconden su dinero en lugares como Panamá. No quieren pagarlo. No están de acuerdo con el tema de impuestos que se les exige. La gente evade impuestos cometiendo grandes fraudes fiscales, desde empresarios, deportistas, políticos, ciudadanos normales, etc. ¿Sabes? No es un trato fácil de dar impuestos que damos dinero para hacer funcionar el colectivo orden en una sociedad. Entonces, aquí entra el Islam, y el Islam ha ofrecido una impecable solución. Hasta ahora no hemos prestado atención a esa solución. Ni los musulmanes, que están olvidados de sus principios de Corán y la Sunna, ni los no musulmanes. Esa solución es que el Estado es una realidad existente, tiene que funcionar, se me ha hecho obligatorio seguir. La solución es zakat. Zakat es tributos, impuestos. Es el derecho de un Estado a recibir
tributos, impuestos establecidos por Dios. La orden de Allah que tienes que dar esa cantidad de dinero obligatorio primero al Estado, y si no te lo pide, entonces podrá gastarlo igualmente en las obras sociales. El Estado, para cobrar su derecho establecido por Dios, ni siquiera necesita venir y buscarlo de ti. En cambio, recibimos avisos de agencias tributarias, cartas de impuestos, avisos del banco, etc. Y al final recurrimos a los abogados para que nos protejan. En Islam, el zakat es parte de fe y la devoción lo hace obligatorio sobre él o ella. Nadie vendrá a pedirlo, tienes que dar tú mismo. Y si eres musulmán y no das zakat, entonces en el día del juicio final esta misma riqueza será usada como zoga por ti y serás enviado al infierno de Dios Altísimo. La gente, principalmente los musulmanes y parte de los juristas, anularon por completo todo este sistema. Con el paso tiempo, de insistir y crear una ley de tributos basado en los principios que da el Islam, donde tanto los ciudadanos como los estados están mutuamente protegidos, pero nada, se desentendieron por completo y esta aplicación solo la vemos aplicada en primeros 100 años del profeta Muhammad. Y hoy en día el Estado pide a los ciudadanos como mendigo para que le paguen los impuestos. En Islam doy esa cantidad de riqueza al Estado porque es la orden de Dios Altísimo y se le da el rango de culto. Donde se hace esto, ahí se ordenó a los gobernantes contra ejecutando estados según su voluntad y caprichos y en contra de hacer la guerra a su voluntad y ocupando el mundo y saqueando el dinero de los pobres. Y se les dijo claro y en alto, estos son tus gastos y sobre la base de estos gastos debes mantener el orden colectivo. Ahora te explico estos gastos y este sistema de zakat. En pocas palabras, son 3 categorías principalmente, 2 se pagan anualmente y una al momento de producción. La primera categoría es en riqueza, se paga 2,5% anualmente. Esto es lo que se lo llevará el Estado solo en tus ahorros. Pero hay 2 matices. Primero, aquí los ahorros no incluyen artículos para tu uso personal. No incluye tu casa, auto, etc. Segundo, hay un mínimo en riqueza llamado nisab. Por debajo de ello no se paga zakat, que son 642 gramos de plata convertido en dinero hoy en día. Pero este mínimo nisab, un Estado tiene derecho a cambiarlo y poner según actuales circunstancias. Después de esto viene la segunda categoría. Se ha prescrito un porcentaje sobre la producción, ya sea agrícola o industrial, y el porcentaje de producción es entre 5%, 10% y 20%. Si encuentras un tesoro de repente y si encuentras un pozo de petróleo debajo de tu casa, tienes que pagar 20% de zakat sobre la producción, porque tampoco involucra tu trabajo duro ni es tu fortuna. Es una bendición de Dios que encontraste un tesoro de la misma manera. Si se produce algo que implica trabajo y riqueza, ambas cosas, entonces hay que pagar el 5% de la producción. Si solo se implica trabajo o capital, uno de los dos, entonces el porcentaje de pagos de zakat sería 10%. Un ejemplo de este caso último serían los casos de la gente que trabaja. Ya que solo implica esfuerzo, trabajo, entonces pagarían del sueldo 10% por cada vez que cobren. Y la pregunta cuando se paga zakat, se paga al momento de producción, como menciona Corán. Es decir, he cobrado sueldo o tengo una empresa y he finiquitado el mes, o si tengo una tierra y he producido trigo, pues en el momento en que se produzca hay que pagar el zakat al gobierno como primera opción. Si ellos no cobran, pues daré en obra social, pero pagar habrá que pagar en cualquier caso. En caso de producción, también aquí hay 2 matices. Primero, las herramientas que son utilizadas en producción, ya sean agrícolas o industriales, no se paga zakat, impuesto por ello. Más bien por lo que produces es lo que pagas zakat, no por los medios. Segundo, hay un mínimo en producción llamado nisab, por debajo de ello no se paga zakat, que son 653 kilogramos de dátiles. Pero este mínimo nisab, un Estado tiene derecho a cambiarlo y poner según las circunstancias actuales. En la era del profeta Muhammad lo que había era la producción originalmente agrícola tierra, pero con paso tiempo al haber el nuevo mundo de producción industrial se ha aplicado una
analogía del sistema de manera similar, llamado ijtihad. En la categoría de riqueza, durante la época del profeta Mohammed, que la paz y bendiciones de Dios Altísimo sean con él, zakat se impuso solo en oro y plata. Hoy también lo damos en moneda. No es así, ¿no? Damos sobre la base de este mismo principio. Esa moneda ahora está realizando lo mismo el papel como el oro y la plata. Entonces los ahorros solían estar en forma de oro y plata. Ahora es esta moneda, porque la producción moderna no debería ser aplicada igual. La industria de servicios también es una forma de producción. Si vas a dar tu casa en alquiler, eso también es una forma de producción. Y la tercera categoría de zakat es en el ganado. Hay una tabla entera que se puede mirar y me lo podéis pedir y os lo paso. También existen matices. Su zakat se paga anualmente. Y hay un mínimo llamado nizab. Por debajo de 5 camellos, 30 vacas, 40 cabras, no hay zakat. Si supera esta cantidad, entonces sí. Aquí también el gobierno tiene derecho a cambiar el mínimo si lo ve adecuado con las circunstancias actuales. Así que este es el sistema zakat que presenta Islam para que un Estado pueda funcionar equilibradamente y tanto los ciudadanos como el Estado se cooperen entre sí mutuamente, además de cumplir con la adoración. Si se tomara realmente en serio esto, ya sean los estados musulmanes o no, se podría construir una sociedad mucho mejor, con economía mucho más sólida y la gente no invadiría impuestos, no cometería fraudes fiscales. Pero todavía el mundo no está dispuesto a pensar en ello